Bien, tenga muy buenas tardes. Vamos a tratar de lograr avanzar en esta oportunidad y voy a hacer como una especie de síntesis de lo que es la doctrina clásica del realismo político de Nicolás Maquiavelo. O sea, él está articulado a esa escuela del realismo político. Y recordemos de que él pensaba en una república monárquica, no se salía de esos límites establecidos por su pensamiento y por la época. Recuerden que Nicolás Maquiavelo muere en 1527, en un periodo renacentista. Ya iniciaba ese movimiento renacentista que es el florecimiento de las artes y la individualidad que se va separando de los preceptos establecidos por la iglesia. Para Nicolás Maquiavelo el Estado es secular, tiene que haber una separación de la moral, hay una separación de la iglesia y en ese sentido la, la autoridad estatal es una autoridad que tiene independencia total de la iglesia. A pesar de que Maquiavelo, cuando se gesta la guerra de Coñac, yo creo que ustedes ya lo recuerdan porque han cursado Historia 1 y de alguna manera hay pasajes que no se olvidan en la vida de Carlos V, en lo que fue la evolución del Imperio Romano Germano, cuando Carlos V, su proceso de gestión del imperio es atacado por una alianza y parte de esa alianza eran los estados pontificios. Quiere decir de que la iglesia manejaba poder y estaba íntimamente articulada al funcionamiento del Estado. Prácticamente la iglesia compartía el poder con la monarquía. Tenía obispos como ministros, además de eso habían algunos ducados que estaban gobernados por cardenales, por sacerdotes, como que dijéramos ahora son gobernadores o son alcaldes, pero recordemos de que Carlos V compartía el poder con la iglesia, pero la iglesia también manejaba sus propios intereses y parte de esos intereses era que el Papa se aliaba con reyes de gran poder para poder derrocar al emperador, causa pues de la crisis interna por la que estaba pasando el imperio germano romano, que es una crisis política religiosa. O sea, en el seno del imperio romano germano se va a desatar una guerra interna, una guerra con niveles intensos de violencia y que hace emerger a una nueva iglesia nacional que es la iglesia protestante y que va a sustituir en esos términos a la iglesia romana que ha estado pues controlando todos esos territorios y haciendo alianzas con una gran cantidad de reyes, de monarcas y los estados pasan a ser estados confesionales porque son estados compartidos. Cuando Carlos se entera de que el Papa, que tanto confiaba en él, está levantando los estandartes de la guerra y que se une a sus enemigos, en este caso su enemigo que era su familiar, que es Francisco I, y además
Francisco I manejando alianzas con el Imperio Otomano. No así con la iglesia, porque el Imperio Otomano no era parte de la Liga Cognac, pero había un acuerdo de alternanza, ¿verdad? Se iban a alternar la posición de dominación por si había algún fracaso, ¿verdad? Entonces podía intervenir el Imperio Otomano para destruir al Imperio Romano Germano. Eso que nos indica de que la iglesia jugaba un papel político en la época. Era parte del realismo político, era parte de las negociaciones, era parte de las conspiraciones. Y las dos iglesias, porque no vamos a separar a una de la otra, si eran iglesias nacionales, eran iglesias que pretendían hegemonizar, ¿verdad?, en la localidad donde se fundara pues esta iglesia. O sea, las iglesias han estado a la par del crecimiento, del desarrollo y de la evolución de los estados. Eso no lo olvidemos, ¿verdad? Eso no lo olvidemos porque Nicolás Maquiavelo pasa precisamente por ese periodo, porque los primeros enfrentamientos se dan en 1527, ¿verdad? Pero ya un año después Maquiavelo muere. Pero Maquiavelo fue testigo de lo que fue el avance de la iglesia protestante en Europa y sobre todo en el Imperio Romano Germano, y la expansión que va a tener esta iglesia, era la iglesia luterana y posteriormente la iglesia calvinista. No olvidemos eso porque Maquiavelo lo que hace es decirle al príncipe: sepárese de la iglesia y sea usted quien toma el mando. Sea usted el que tenga las potestas y las autoritas que requiere el manejo del Estado. No todo el tiempo va a defundar o piénsalo de manera metafórica. No todo el tiempo va a defundar la espada, sino que hay momentos que la tienen que guardar. Guarde la espada, funde la espada y conflictúe no con la espada, sino que con su intelecto. Eso es lo que le dice Nicolás Maquiavelo. Van a haber momentos en que va a defundar, ¿verdad?, la espada, la va a poner en acción la espada a través de sus miembros, pero van a haber momentos en que es necesario guardarla, ¿verdad? Porque con la espada no siempre se puede gobernar. Hay momentos en que no se requiere la espada, sino que se requiere mucha racionalidad, mucho discernimiento, mucho intelecto, mucha táctica, mucha estrategia, y se requiere entonces de un animal político que administre en su justeza al Estado. Un individuo tiene que tener en sus manos las mejores estrategias. Y no se vale para Nicolás Maquiavelo que lo hagan los asesores, los consultores, los ministros, sino que lo tiene que hacer el gobernante, porque Maquiavelo está pensando en las autoritas, o sea, en ese poder, en esa capacidad que tiene el individuo de manejar los asuntos de Estado. O sea, lo que le está diciendo es, sea inteligente, sea un personaje virtuoso, porque la virtud para Maquiavelo se la dan el manejo de todas esas capacidades que se requieren para resolver un determinado conflicto, una determinada crisis en la sociedad que le está proponiendo al
al príncipe, que tiene que manejar las estrategias habidas y por haber. O sea, el príncipe tiene que ser una autoridad, como decíamos, con mucho intelecto. Y si en ese momento es necesario infundir el miedo, si es necesario subir las dosis de miedo y causar de alguna manera o hacer ejemplos, ¿verdad? Notorios para la sociedad, tendrá que hacerlo. Pero no se olvide de que la crueldad tiene que manejarse de manera inteligente. Eso es lo que le está diciendo Nicolás Maquiavelo al príncipe. ¿Y por qué le dice eso? Porque en esos momentos, dado el contexto en el que les toca producir, les toca vivir, les toca gobernar, se necesitaban aperturas de rutas comerciales. Y para eso hay que ser inteligente. Hay que saber negociar, hay que ser un gran mediador, hay que ser un gran vendedor para poder obtener las riquezas posibles en el negocio. Se requería de muchas comunicaciones. Se requerían de regular el comercio, porque los feudos tenían sus propias tarifas y no siempre las tarifas beneficiaban al mercader. Había que tener un manejo expedito, rápido en ese momento para saber equilibrar las decisiones en términos de comercio. Si usted trata mal a los mercaderes, le sube el impuesto, pues va a quebrar a los mercaderes, ¿no? Y además, el efecto, ¿verdad? El efecto directo, el efecto regresivo que eso tiene con la población. El mercader, si le suben el impuesto, le sube el precio al producto y al final quien paga es el que paga tributos, es la población, que es la que consume, que es la que compra directamente. Entonces, en ese sentido, para Maquiavelo había que ser ingenioso con las relaciones con otro príncipe, con otro estado, para poder abrir rutas comerciales. No debemos de olvidar que los intereses es lo que mueve a la acción política en la parte del Estado. El Estado entonces, hacer un Estado fuerte, un Estado eficaz, va a poder hacer los convenios comerciales posibles que beneficien tanto a su país o a su Estado como a la población, agentes, comerciantes en este sentido. Entonces le decía Maquiavelo a su príncipe que no siempre tiene que estar golpeando, no siempre tiene que estar desapareciendo a la gente, no siempre la tiene que estar castigando, no siempre la tiene que estar torturando, sino que debe de también rendirle momentos de apertura para que se cree confianza, se cree negocio y eso haga posible de que la gente vea a su rey como el rey que beneficia y hace rebalsar la copa. Esos son los aspectos importantes para Maquiavelo. Además de que Maquiavelo decía, mire, no se ate, la política no debe atarse a la moral. Debe de ir mucho más allá de la moral. La política no debe de estar subyugada, ¿verdad?, a los aspectos morales de la sociedad, porque van a haber momentos en que es necesario sacrificarse
y otro momento va a ser necesario mostrarse como un gran zorro, ¿verdad? Dentro del mercado. Entonces hay que saber, para Maquiavelo hay que saber negociar. Y digo negociar porque Maquiavelo fue el embajador por mucho tiempo de Florencia. Y recuerden ustedes que los embajadores tienen una misión que es promover el comercio de su estado. Entonces, en ese sentido, Maquiavelo lo está diciendo con una visión más pragmática, más empírica, ¿verdad? Más política en ese sentido. ¿Alguien quiere participar? Disculpen, vi que abrieron un micrófono. De Nilsson, ¿cómo que es? Hola, Lick. No, solo entrando iba, lo siento. Bueno, se le complicó. Bueno, aquí hay una serie de imágenes que ustedes se van a recrear con estas imágenes, ¿verdad? Pero aquí tenemos la acción política, los principios, no debe de regirse, dice la acción política por los principios morales, que es lo que les estaba diciendo, por la ley divina, ni por los derechos naturales. ¿Por qué? Porque hay una separación entre la moral y la política, para él, hay una separación entre la política y la religión, y hay una separación entre la naturaleza y la política. Por tanto, el Estado tiene que tener las potestas y las autoritas suficientes, la autoridad suficiente para poder abrir brecha a nivel internacional. ¿Cuál debe ser el objetivo del gobierno? Dice Nicolás Maquiavelo. La conservación y consolidación del poder. Eso es lo que quiere el príncipe. Durar una década, 2 décadas, 3 décadas o 4 décadas. Y el gobierno tiene que considerar el aumento o crecimiento cada vez más del poder. Tiene que ir pensando en concentrar, porque va a ser capaz de poder administrar ese poder que va a concentrar. ¿Y cómo lo hace? A través del Estado, ¿verdad? A través de las instituciones del Estado. Pero no olvidemos que Maquiavelo le está pidiendo al príncipe una gran capacidad estratégica para organizar el Estado, para organizar las instituciones del Estado. Cómo un príncipe puede tener todas las herramientas posibles que le permitan, además de crecer su poder, poderlo proteger. Y eso es lo que le decía Maquiavelo al príncipe, cuando le dice, mire, funde su ejército nacional, ya no esté comprando mercenarios. Recuerden que Carlos V contrataba mercenarios, los Lansquenet, que eran de origen italiano, eran de origen franceses, de varias nacionalidades. Y estos Lansquenet ofrecían sus servicios porque pertenecían a ciertos grupos o a ciertas escuelas donde se preparaban precisamente para eso. Eran los grandes espadachines del momento, los grandes tipos, fuertes, capaces de poder combatir, y ofrecían sus servicios a quien se los comprase, que era el príncipe. Y el príncipe entonces contrataba y se asumía un contrato en ese sentido de defensa del Estado que lo estaba contratando. ¿Qué es lo que le dice Maquiavelo al príncipe? Funde su propio Estado. El ejército que usted tiene no le va a permitir obediencia de la población, porque los mercenarios cumplen exactamente al pie de la letra el acuerdo político que se ha establecido. Y el acuerdo es invadir,
matar y saquear. Tomar prisioneros. Esas eran las funciones de los mercenarios, que es la gente que se vende, que es la gente que desarrolla habilidades en términos militares y vende su fuerza de trabajo. Y el Estado compra esa fuerza de trabajo. ¿Cómo la compra? Con deuda pública. Carlos V se endeudaba para poderle pagar al ejército, porque fue un imperio y un emperador que vivió muchísimos años. Como él mismo decía, yo no disfruté a mis hijos, disfruté poco a mí la compañía de mi esposa, porque siempre el imperio germano romano estuvo amenazado y necesitaba entonces de que nosotros pudiésemos asegurar la vida del Estado, la permanencia y seguridad del Estado y de la población. Por eso las guerras salían carísimas en aquella época, porque contrataban cantidad de soldados. Y Maquiavelo le dice al príncipe, en términos políticos, si usted le da la orden a ese ejército, como es parte de un contrato, lo van a obedecer y van a dar hasta la vida por obedecer parte de ese contrato. Pero como son mercenarios, o sea, son extranjeros, a ellos no les va a interesar crear identidad en los principados donde se combata. Es un principado externo, yo lo quiero para unirlo a mi estado, que era lo que decía Carlos, ¿verdad? Voy a mantener Milán o voy a batallar en Milán, porque los franceses quieren Milán, pero yo también quiero Milán. Y combatían, era príncipe con príncipe, rey con rey, por un territorio. Las experticias de estos mercenarios podían generar victorias o fracasos, y parte de los fracasos que lleva a la victoria con mercenarios es que no se crea identidad en la población. ¿Por qué? Porque son extranjeros y los extranjeros no se van a preguntar si la gente los quiere o no los quiere. Ellos van a cumplir su misión, que es anexar ese territorio, combatir y lo que implica la guerra, matar, asesinar. Y Maquiavelo le decía, si usted tiene su propio ejército, cuando vayan a combatir, este ejército se va a vincular con la población. ¿Por qué? Porque ahí puede estar su madre, su padre, sus primos, sus tíos, sus abuelos, quién sabe quién puede estar, pero tiene nexos con ese territorio o con esa localidad. Y eso hace de que los ejércitos no puedan ser tan crueles como los mercenarios. Digo, porque en tiempo de Carlos V habían de invasiones a invasiones, y cuando fenece Carlos V, recuerden ustedes lo que fue la guerra de los 80 años, que ya la administra su hijo, y parte de las guerras también, la descendencia de Fernando, que era el hermano de Carlos, en el reino de Bohemia, que era ya el emperador germano romano que sucedió a Carlos V. Y eran terribles las guerras. Ya los historiadores dicen, mire, si las guerras comenzaron llamándose guerras, claro, habían otras guerras, por supuesto, pero en este sentido la guerra de los 80 años, pero sobre todo la guerra de los 30 años, fue una guerra espantosa,
que ya Nicolás Maquiavelo ya no la vivió. Yo solo se los cuento para que vean que todavía en esa época habían contratación de mercenarios. Mercenario de la gente que se vende a un buen postor. A quien le pague, a ese le sirve. ¿Cuántos mercenarios no hay ahora? Una categoría que todavía existe y que muchas veces desde los estados se potencian, ¿verdad? Porque los estados, a veces, quien esté al mando del estado, no invierte, no hace inversión social, sino que hace inversión política, compra gente. Bien, en ese sentido, veamos lo que le dice Maquiavelo a el príncipe. ¿Va a querer aumentar su poder? ¿Va a querer estabilizar ese poder? ¿Y va a querer permanecer muchísimo tiempo en ese poder? Son preguntas que las hace y que dependiendo de eso, el príncipe tiene que actuar conforme a los objetivos de su gobierno. Bien, hago una pausa aquí para que ustedes me pregunten, para que ustedes intervengan, 2 o 3 personas, no siempre las mismas. Yo aquí estoy viendo a Berenice Abigail, a Fabiola y a Adriana. Bien, a 3 personajes voy a preguntarles, ¿qué piensan de Maquiavelo en términos de orientación para el príncipe? ¿Por qué era importante conservar esa fuerza desmedida de la crueldad? ¿Berenice, Viola o Adriana? Bueno, yo pienso de que Maquiavelo utilizaba la crueldad, que esto era importante debido a que juzgaba necesariamente para una reconducción del orden político de las ciudades en donde estaba. Además, también usted mencionaba en clases anteriores que estos discursos de Maquiavelo analizaban las condiciones de llegar a una posibilidad para una antigua Roma republicana y hacía un referente histórico conforme que estaba altamente idealizado, que presentaba como un mejor empleo de Estado para el príncipe. Es decir, que proponía un sistema político radicalmente unipersonal, que era carente de límites jurídicos o morales, y también consideraba que únicamente el poder está en manos del individuo especialmente cualificado y que podía refutarse en un estado que había caído por la corrupción. Ya, ok, sigamos. Sigamos con las otras 2. ¿Quiénes son? Berenice y Fabiola. No pregunto a otras. Xiomara Aide, Ana Patricia. Recuerden que, ajá, Xiomara. Sí, en El Príncipe a mí me pareció que es como uno de los fundamentos para lo que es el realismo político. Y que él decía en sus escritos de que primero el príncipe tiene que actuar como un zorro antes que un león. ¿Qué quiere decir? De que primero el príncipe tiene que medir a su población. No solo se va a ir a usar el miedo o la represión así, sino iba a ser considerado como un tirano y la población pues se le puede volcar, sino que es necesario medir el miedo para así demostrarle a la población qué es lo que le puede pasar si pueden desobedecer al príncipe. Entonces a mí me parece muy interesante cómo fue que Maquiavelo desarrolló una guía política
que también fue usada no solo en Europa, sino también en los demás países que actualmente son considerados como potencias. Bien, bien, Xiomara. Sigamos. ¿Quién más? Victoria, Ana Patricia, Adriana, Paola. Ajá. Bueno, hasta donde tenía entendido, Nicolás Maquiavélico utilizaba el temor como mecanismo para controlar el Estado, más que todo para imponer miedo y que la mayoría de la población le hiciera caso y pues dirigir a las masas como le pareciera. Ya, sigamos. ¿Quién más? Yo, Fabiola. sí, disculpe, de primero no me funcionaba el micrófono, no lo podía encender, entonces por eso. Yo quiero resaltar algo muy importante respecto al príncipe, ya que se expresaba que si un gobernante pretende hacer primar el interés y la defensa del Estado, pueden darse circunstancias en las que pudiera plantearse la conveniencia de unas normas jurídicas, morales y económicas que en condiciones normales resultan pues de utilidad. En estos casos, Maquiavelo pues tiende a justificar la búsqueda del éxito político y el empleo de los métodos más realistas y eficaces, como se decía, de que es mejor ser temido que ser amado. Uh-huh. Bien, voy a hacerles la pregunta del millón. ¿Ustedes creen de que la crueldad, el miedo, se volvieron paradigmas para la sociedad? Andrea. Diga. Buenas tardes, licenciada. Sí. Fíjese que la verdad es que sí. Ahorita estamos hablando en aspectos de gobierno, ¿verdad? Pero Sí. en muchos aspectos de la vida cotidiana, considero que el miedo sí es tomado y que muchas veces nosotros hacemos las cosas por temor a lo que la otra persona va a hacer si nosotros no de la manera en que esa persona dice. Entonces, a la larga, el miedo sigue siendo una forma de manipulación para las masas, para las sociedades y aún para cada individuo, porque muchas veces por el temor es que hacemos las cosas. Se tomó en aquel entonces como una forma de gobierno, pero ahora en día también lo podemos tomar en muchos aspectos de la vida cotidiana. Es mi pensar. Recuerden ustedes de que el príncipe maneja el aparato represivo del Estado, porque es el príncipe es el Estado. Lo vemos como Luis XIV, por ejemplo, decía, el Estado soy yo. La ley, decía él, soy yo. Nadie está por encima del rey. ¿Por qué? Porque él era la ley y él era el Estado. Y era un individuo fuerte, capaz de tomar las decisiones más complicadas en aquel momento. Y si decía, mire, a este hay que decapitarlo, pues hay que decapitarlo. Con este no hay que vengarnos, pues sí, pero hay que vengarse. A este hay que matarlo, hay que emboscarlo y dependerá de su fuerza para sobrevivir, es problema de él. Y todo se hace por la conservación del Estado. O sea, por la conservación del poder del que estaban investidos ellos y que ellos eran el Estado. Y si les tocaba invadir, pues les tocaba invadir y sabían de que en las invasiones morían cantidad de personas. Y esas eran las decisiones que tenía que tomarlas el príncipe con mucha seguridad. Por eso es que para esta época
y es increíble eso, cómo las conspiraciones internas y externas podían desestabilizar a un Estado. ¿Por qué? Porque eran los mecanismos del poder y porque eso lo manejaban todos los que tenían fuerza. De decir, bueno, yo voy a derrocar a este para ponerme yo. ¿Y por qué para ponerse usted? ¿Por qué no hay alternancia en este tipo de sistema? No hay alternancia y la única manera de poder llegar es matando al que esté enfrente para conservar su poder. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es trasladarse a la época. Y cuando se peguen a una serie, alguna película que puedan ver y que la puedan disfrutar, véanla en toda su extensión de crudeza que tiene esa producción. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está indicando que esas eran las relaciones en aquella época, donde cualquiera lo podía traicionar, porque la traición era un patrón de conducta, ¿verdad? Pero el rey tenía que ser lo suficientemente hábil como para poder descubrir esas redes de traidores que se creaban a su alrededor por el tipo de ejercicio de poder que se tenía en ese contexto. ¿Eran legítimos los reyes? Por derecho divino, sí. ¿Y quién los podía quitar? Hasta que se murieran. Entonces, ese era el gran problema. Y habían otros que querían el poder. Habían otros que necesitaban derrocar al príncipe. Y el príncipe no tenía que dudar de tomar las estrategias posibles, emboscadas, qué sé yo, lo que manejaban para poder conservar su poder. O sea, véanlo más en términos de relaciones políticas cotidianas. ¿Verdad? ¿Cuál era las expectativas de un rey? Gobernar 40 años, pero lograr 40 años, lograr 20 años en el poder, lograr una década en el poder, lo que le podía costar a un personaje, que no lo envenenaran, que no lo emboscaran, etcétera. Entonces, que no lo mataran a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros aquí. Tenía que ser un personaje lo suficientemente hábil para manejarse en ese ejercicio del poder y manejar las relaciones externas, porque no solamente son las crisis internas de los imperios, de los reinos, sino que también las crisis externas. Miren, si un poquito ustedes vean esta serie que se llama El Sultán, ¿verdad? Y todo el mundo dice, no, es que el problema de los turcos es que siempre se traicionaban. Entonces dice uno, ¿y cómo tenía que ser un sultán? Despiadado. O sea, apenas le decían, mire, a fulano de tal anda queriendo ponerse su corona, decía el príncipe, mátenlo. ¿Por qué? Porque esa es alta traición. Y tenía que hacerlo con una gran naturaleza. Y si le decía, mire, ¿cómo manejar las relaciones comerciales? No vayan a creer ustedes de que las relaciones comerciales se desarrollaban como se desarrollan ahora, ¿verdad? Con una gran diplomacia, un gran protocolo, etcétera. No, ¿verdad? Las relaciones diplomáticas y comerciales, uno, podían ser de relaciones de humillación, porque así trabajaban los turcos, humillaban a cualquier embajador. Yo viendo esta serie, veo las reuniones entre los embajadores y el sultán, ¿ve? Que los llevaban abrazados y bueno, les quitaban todo, sus espadas, los guardaespaldas quedaban afuera,
y él se tenía que arrodillar y llegar así con la cabeza agacha y a decirle, porque no podía ver directamente al sultán, ¿verdad? De manera inmediata, sino que esperando hasta que el sultán le diera permiso de poderlo ver frente a frente. Entonces esas eran las relaciones en algunas regiones, porque no hay que olvidar que el mundo es multifacético, el mundo es pluralista. No vamos a encontrar siempre relaciones tan accesibles entre pares. Habían relaciones entre enemigos y entre enemigos habrían rutas comerciales. Pero ¿cómo se abrían esas rutas comerciales? Con mucha astucia. Llegaba y le decía, mire, aquí le mandan un regalo mi rey, y abrían el regalo y ¿cuánto? Monedas de oro, híjole, o sea, era una compra la que se hacía. Y le decía el rey, bueno, es aceptado el regalo, pero hay desconfianza, porque de estado a estado, dependiendo los niveles de enemistad que había una total desconfianza, porque las redes eran más conspirativas y más traidoras que otra cosa. Todo el mundo tenía espías y todo el mundo se traicionaba. Entonces el rey tiene que tener la astucia suficiente para manejarse dentro de un contexto de guerra interna con sus propios súbditos, contra sus propios familiares inclusive, ¿verdad? Los turcos entre familias, los turcos decían que el emperador no podía tener más de un hijo con cada concubina, porque si tenía dos, cuando estos crecían, se mataban entre ellos. ¿Por qué? Por el poder. Por el poder. Y entonces así vamos a ver cantidad de sucesiones. Solo imagínense las redes familiares que se creaban, que ni siquiera le pedían permiso o consultaban a la reina o a la princesa, simple y sencillamente le decían, tenés que casar con fulano de tal, y ahí va. Porque esas eran las relaciones más estables para evitar la guerra entre ellos. Entonces, eso era lo que le decía Nicolás Maquiavelo. Hay que tener una gran astucia para poder hacer un negocio y que ese negocio da cuentas al Estado al que lo representa. Fácil, ¿verdad? No era fácil, o sea, es una relación entre lobos. Es que las relaciones en ese contexto es entre personajes con un gran poder. Como dice Thomas Hobbes, ya pasándome a Thomas Hobbes, es entre lobos que se hacía la relación, que se ejercía el poder. Por tanto, tenían que partir de niveles de fuerza, mantener esa soberbia para poder manejarse en el exterior, pero no solo soberbia, sino que también inteligencia para poder lograr el objetivo propuesto. Entonces, no lo veamos como un cuento de hadas. Eso es lo que quiero que ustedes sepan. No es cuento de hadas, es una relación entre feroces. Quien más poder sometía, quien tenía más poder dominaba al otro, y eran relaciones de dominación entre ellos. Entonces, si un débil quería negociar con un fuerte, imposible, lo dominaba. Lo sacaba del mercado, le cerraba los puertos, no lo dejaba pasar, le obstaculizaba el comercio, le ponía bandidos en la parte terrestre, asaltaban las caravanas de comercio, etc. Entonces era un pleito constante. Si Thomas Hobbes lo dice, yo ya estoy cansado y voy a escribir, ¿verdad?, sobre lo que es realmente la humanidad. Porque cuando Thomas Hobbes dice el lobo es el hombre, es el lobo del hombre, nos está diciendo, mire, esto es la realidad, esto es lo que se da en el mundo político, en el mundo del poder. Para Maquiavelo, entonces, el príncipe tenía que ser una persona astuta, manejar un talento, ¿verdad? No,
aquí en este caso, si no es moral, tenía que ser un gran pícaro, porque es astuto, porque la relación en ese momento lo requería y tenía que ser astuto. Si tenía que mentir, tenía que actuar, porque la mentira se cuenta como verdad y la gente se la cree y es mentira. Pero decía Maquiavelo, es que tiene que ser un gran actor. ¿Y cómo va a vender el producto? Muchas veces el producto no sirve, pero como la propaganda que le ponen al producto es 10, usted la compra. Y el producto ya no le funcionó, pero la propaganda la hizo comprar, la hizo sacar su dinerito, pagar, etcétera, etcétera. Y usted dice, caramba, la carambada ni me sirvió. Un día me la puse y ya. Pues sí, pero vendió el otro. ¿Verdad? El otro nos envuelve, porque ese es la función. Entonces, para Maquiavelo hay que contar mentiras como verdades, pero esa es la astucia de un rey. Ese es el talento de un rey. Imagine que usted le diga, pues sí, pero detrás de mí hay cientos de individuos y a la vez quizás no es cierto. Pues sí, pero el otro se lo creyó. Le estaba diciendo una mentira que parecía una verdad. Es el mundo de la política, que no hay moral, no hay una moral general. La moral es la moral del Estado. ¿Y cuál es la moral del Estado? Permanecer en la cima. Esa es la moral del Estado. Permanecer en la cima. Usted no va a ir con religión, no va a ir creyendo de que de buena fe se hacen las cosas. No es cierto. ¿Verdad? No es cierto. Entonces, la realidad fue otra. La realidad es otra, ¿verdad? Donde eran individuos acostumbrados sin límite al uso del poder, sin límites. Si son monarquías absolutas, ¿cuál era el límite? La fuerza. ¿Cuál era el límite? La fuerza del otro. Y como yo no quería hacer límite, tenía que superar al otro. Y a su alrededor, la desconfianza. Téngale desconfianza a todo. ¿Por qué creen de que la comida que el príncipe ingería todos los días tenía que probarla el cocinero y tenía que probarla la sirvienta o la esclava? ¿Por qué? Que los envenenaban. Y esa era una norma para todos los reyes. ¿Por qué? Porque tantos reyes que envenenaron de esa manera. Y esas eran las relaciones cotidianas. Eso eran las guerras y los conflictos internos. El hermano quiere su corona. Sí, pero yo soy el primogénito. Pues sí, pero el otro también quiere la corona. ¿Qué va a hacer? Bueno, si no me traiciona, que gobierne conmigo. Si me traiciona, desaparece. ¿Y se podía hacer eso? Claro, la traición era castigada. Son estados absolutos. O sea, lo que no tenemos que ver es de manera romántica la historia. La historia de la edad media, del absolutismo, del feudalismo, es una historia terrible en crueldad. Y esa enseñanza, ¿verdad? Esa enseñanza, ojo, por eso yo les pregunto a ustedes, ¿se convierten en paradigmas? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que eso es así y que sí, y que sigue siendo así. Y que sigue siendo así. Y que el Estado se va a defender
de esa manera y que el príncipe se va a defender de esa manera y que eso es legítimo en ese momento. Si yo estoy en condiciones similares, ¿qué voy a hacer? Actuar de igual manera, conservando mi poder. Por eso es que hoy se miente, se ponen en mal. ¿Para qué? Para que lo sancionen a uno, para que lo castiguen a uno y salir bien el otro, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy nos defendemos. Hoy hay mecanismos de defensa y usted se va y dice, mire, esta persona me está hostigando todos los días y me está poniendo en mal con las autoridades todos los días. ¿Y qué pasa? Me está hostigando, psicológicamente me está hostigando y lo que quiere esta persona es que yo renuncie. Se le abre un proceso. Vaya a ver si en esta época del príncipe se le abría proceso al rey, se le abría proceso al ministro, se le abría proceso a los consejeros. Más si eran nobles, más si eran nobles, un sirviente, un esclavo no podía poner en mal a un noble, porque su voz no era igual, su estatus no era igual, su condición no era igual. Entonces los príncipes, ¿y cómo este me está acusando a mí si yo soy el príncipe? La autoridad aquí soy yo. ¿Y qué le pasaba al que decía la verdad? Lo matan. ¿Y quién lo defendió? Nadie. ¿Habían instituciones para defenderse? No. Las instituciones las manejaban la nobleza. Por tanto, al vasallo, al súbdito, siempre le tocaba perder. Porque esas eran las relaciones. La gente le decían, ubíquese donde está. ¿Quién es usted? El sirviente. ¿Quién es usted? El esclavo. ¿Quién es usted? El que obedece. ¿Quién es usted? El que trabaja. Son relaciones iguales. No, era una jerarquía horrible, ¿verdad? En la época. Nadie tenía derechos humanos. ¿Cuáles derechos? Si las leyes las hacía el rey, las leyes no las podía poner en contra de su autoridad. Entonces, eso es lo que consideramos que hay que analizar, porque uno dice, bueno, pero las cosas eran así, ni modo, la gente las obedecía, ¿verdad? La gente las asumía y se adaptaba al momento, porque si no se adaptaba, si no era fuerte, le volaban la cabeza, ¿verdad? Si no era fuerte, la mandaban con 40 azotes, ¿verdad? En plena vía pública, ¿verdad? Para ser ejemplarizante el castigo. Y entonces dice usted, bueno, pero ¿qué va a pasar entonces? Y eso se ve en los cuerpos militares. El que siempre está más arriba humilla al de más abajo. Y la escala se repite, ¿verdad? Ese que se ha humillado, si llega otro que está más abajo, tiende a reproducir el mismo patrón de comportamiento. Y eso es natural. Eso es natural en regímenes autoritarios. Eso es natural en regímenes donde la ley no prevalece. Pero ojo, aquí estamos hablando de ley. En aquel tiempo la ley era la decisión del rey. O sea, el rey era el Estado. El rey era la ley. Hoy, diferente, nadie puede estar por encima de la ley. Pero eso es lo que dice la ley. Por supuesto, en nuestro país la ley la han aplastado. La ley no procede. ¿Por qué? Porque hay un individuo que tiene más control del aparato de Estado. Y ese es una realidad en El Salvador.
Pero la ley le dice, nadie puede estar, ningún órgano puede estar por encima de la ley. Ese es, yo les hago la comparación para que se vea la diferencia entre un Estado moderno como el de ahora, que es un Estado de derecho, ¿verdad? Que ni por asomo que eran estados de derecho en aquella época, ni por asomo, ni se hablaba de eso en aquella época. Eran estados completamente absolutistas, donde era el gobernador en representación del rey o del sultán o del emperador, el que manejaba las cosas y cómo deberían de hacerse las cosas en este caso. Bien, pasemos entonces a, ya que de alguna manera yo ya estoy desarrollando a Thomas Hobbes, porque aunque Thomas Hobbes es quien precede a Nicolás Maquiavelo, pero la propuesta, veamos el modelo político que plantea Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes es considerado uno de los contractualistas. Para él hay que hacer un contrato. ¿Verdad? Maquiavelo no está hablando así específicamente de un contrato. Maquiavelo, Thomas Hobbes, sí ya nos va a hablar de un contrato. Veamos la época, 1588. Maquiavelo muere en 1527, o sea, y posteriormente, como 40 años después, nace Thomas Hobbes. Y nace en un territorio distinto a Maquiavelo. ¿Verdad? Thomas Hobbes es inglés. Y por la cercanía, ya Thomas Hobbes le toca vivir la guerra de los 80 años, le toca vivir la guerra de los 30 años, le toca vivir el proceso de sucesión, ya de gestión, mejor dicho, de Felipe II, no de Carlos, porque Carlos, bueno, en el 88 Carlos muere en 1668. Ya, pero como ya es la niñez de Thomas Hobbes, pues todavía no. Veamos a Thomas Hobbes en su juventud o en su vida adulta, que es 1651. ¿verdad? Porque aquí nace, hay que esperar que la gente nazca, se desarrolle su intelecto y comience a producir. Ya Thomas Hobbes está produciendo el Leviatán en 1651. Y el Leviatán es una mirada que él hace, quizás un poco narrativa, de lo que él ha vivido, de lo que él pudo acumular en experiencia política. Le tocó exiliarse 2 veces de Inglaterra hacia otros países, hacia Francia, y quedarse ahí, producir ahí, y bueno, si escriben y difunden su texto, pues el texto es conocido en Inglaterra. ¿Qué va a pasar con Thomas Hobbes? Él va a vivir el conflicto, la etapa insurreccional de Inglaterra, ¿verdad? Porque Inglaterra hay un momento de revolución, y se dice revolución porque es de los primeros países que tiende a cambiar su régimen jurídico político, más un poco queriendo cambiar el sistema. Ustedes hablaron de sistema político. En el sistema hay valores,
Y eso es lo que no cambia de la noche a la mañana. El sistema es mucho más estable que el régimen político jurídico. O sea, pueden cambiar las instituciones, pero no con esa rapidez cambia el sistema político, porque en el sistema político hay creencias, en el sistema político hay valores, hay actitudes, hay saberes, hay cultura. Y la cultura sabemos que no cambia de la noche a la mañana. ¿Ya? Podemos promulgar una ley de igualdad, pero no se quiere decir que en términos de 3 años la gente va a pensar en términos de igualdad. No, no es cierto. Miren los asambleístas aquí. Aprobaron la ley contra la violencia contra la mujer. Han aprobado leyes de igualdad. Pero a los 2 años estaban denunciando a un diputado que le había pegado, le había dado una gran paliza a su esposa y tuvieron problemas. Y la esposa lo denunció. Y nosotras decíamos, pero es un personaje que dio la firma para que se creara, ¿verdad? Para que se legalizara, ¿verdad?, esta propuesta de ley y pasara a ser ley en El Salvador. Eso indica de que las actitudes no cambian con tanta rapidez. El humano es mucho más lento en dar cambios significativos o cualitativos y seguir la evolución de la historia. Porque la historia puede ser una, pero yo con mis valores me retraso. Entonces las cosas van más adelante y mi situación personal muchas veces no me permite seguir con igual aceleramiento, ¿verdad? Esa ley. Por tanto, la ley no es tan positiva, está aprobada, pero la positividad implica que yo la puedo invocar. Pregúntense ustedes cuándo han invocado la ley de no violencia. ¿Han denunciado a alguien? Y ese es el problema. Aguantamos, soportamos, pero a las horas de los cubos de denunciar a alguien, tenemos miedo, tenemos temor. Entonces uno dice, pero ahí está la ley, ¿qué pasa? ¿La vas a invocar o no la vas a invocar? Jugátela. Entonces ese es el gran problema, ahí está la ley, pero no se puede hacer efectiva. Ahí aparece una encuesta diciendo que el acoso a las estudiantes, etcétera, etcétera. Vayan a ver cuántas denuncias hay. Y pregunten por qué no denuncian. Entonces las leyes dicen una cosa y las actitudes de las personas son otras. Las dinámicas no son iguales. La ley está hasta ahí y llegó hasta ahí y está permaneciendo como ley. Pero no pasa a la gente. Entonces es el problema de la revolución inglesa, de que había un conflicto de poderes en 1600, eso empieza desde 1642. Ya en 1642 ya hay una iglesia puritana en Inglaterra, ya hay una iglesia anglicana, ¿verdad?, que la establece Enrique VIII, el Tudor de aquella época, y con Isabel también, ¿verdad?, que Isabel muere creo que en 1604, algo así. Y aquí ya estamos hablando de 1642. ¿Qué pasó? Habían unos actores, eran nobles, con mucha experiencia en el ejército. Ahí estaba Cromwell, que pasan a ser legisladores. Y cuando hay una sucesión y llega Carlos I, Carlos I conflictuaba con el Parlamento, ¿verdad?, porque los reyes están acostumbrados al poder absoluto, más si es nobleza, ¿verdad?, al poder absoluto.
a que nadie les tiene que decir qué es lo que deben de hacer. Y Carlos veía de que el Parlamento lo condicionaba, el Parlamento lo frenaba. Y además él era católico y ya había iglesia anglicana, había iglesia puritana, ¿ya? Y otras iglesias protestantes por ahí, que son iglesias que de alguna manera guardan influencia en cuanto a su raíz con Calvino, que son las iglesias más ortodoxas, más radicales en términos de su credo. Y es instalado un rey que no es anglicano ni es puritano, sino que es católico. Y los católicos, de acuerdo a su relación con Roma, ellos consideran que el régimen tiene que ser absolutista y no compartido con ningún parlamento. Entonces la idea era esa, cómo el parlamento se hacía respetar por el rey. Y el rey, toda su intención era de que el parlamento no tenía que ponerle límites, no tenía que obstaculizar su gestión. O sea, había un conflicto, ¿verdad? Habría un conflicto bastante fuerte de poderes. Al grado en que el Parlamento decide, después de toda una crisis que comienza en el 42, aquí en hoy se los voy a subir, aquí aparece un link que quiero que vean, es un fragmento pequeño de ese caso de Carlos, ¿verdad? Con el Parlamento, cuando el Parlamento lo manda a llamar, ¿verdad? Creo que fue una interpelación, ¿verdad? A el rey. Y hay toda una discusión. No voy a entrar en detalles porque quiero que lo vean y que lo trabajemos de manera reflexiva en la próxima. O sea, aquí en mis sesiones no van a ver videos. Los videos los van a ver en casa, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer aquí es provocar la reflexión, el análisis y si es posible hasta el debate. Pero aquí no vamos a ver videos. Solamente voy a darles el link para que ustedes lo vean y puedan participar en la próxima sesión. Bien, entonces tenemos, y aparecen dos videos, porque hay uno que está de esta época, que son 3 gobernadores de Arabia Saudita, el otro es de Qatar y creo que el otro es de Emiratos Árabes, para que vean las formas en cómo se gobierna en esos países. Pero en síntesis, lo que les quiero decir es que había un conflicto y hay un dictamen del Parlamento. Y el Parlamento, pues, promueve que es una traición al Estado. Es una alta traición al Estado, lo que implica la negativa de Carlos I de obedecerle al Parlamento. No obedecerle, sino respetarle su función. Y en ese sentido hay una propuesta que logra el consenso suficiente y Carlos I pues es ejecutado. Y en ese momento hay una ruptura bien pronunciada, porque el Parlamento se mantiene, el Parlamento mantiene que es el legislador, tiene las potestas y las autoritas legislativas suficientes para permanecer en funciones. O sea, es un poder, además del poder que expresaba o se mostraba en Carlos I. Quiere decir que Inglaterra, en su régimen jurídico-político, tenía 2 poderes, y 2 poderes que tenían que gozar de independencia, cada uno con igual autoridad. Eso no fue respetado por Carlos
quiere decir que Carlos no se adaptó al momento, no pudo, como le decía a Maquiavelo, bueno, usted quiere seguir de rey, adáctese al momento. Y él conflictó, y parte de ese conflicto es que le quitan la corona y además lo matan, ¿verdad? Y queda como un gran traidor ante el Estado. Alta traición al Estado. Lo mismo que le pasó a Luis XVI. En ese sentido, viene Hobbes, ¿verdad? En ese lapso llegó en el 39, todavía llega por primera vez del exilio y vuelve a salir de Inglaterra, o sea que ya eran dos exilios de Hobbes, porque a Hobbes le tenían temor, la gente, los actores con poder y que pretendían un poder constitucional, una monarquía constitucional, donde la ley estaba por encima de la autoridad del rey, porque eso es lo que pasó en Inglaterra. Y para Hobbes, su modelo político expresaba una monarquía absolutista. Entonces, que Hobbes tiene que salir de Inglaterra porque peligroso, lo mataban también, ¿verdad? La gente puritana y los anglicanos eran lo suficientemente ortodoxos y radicales en sus principios políticos religiosos, y Hobbes se va. Hobbes publica entonces su libro en el 51, ya cuando no está Carlos, porque Carlos muere en 1649. Y Thomas Hobbes publica su obra en estoy hablando de 1649. Y Hobbes publica su libro en 1651. Es que vamos a ponerlas, aquí está. La obra de Thomas Hobbes, porque hay que preguntarse por qué un leviatán y qué significa el leviatán dentro de su modelo político para una sociedad. ¿Por qué toma la figura de un leviatán? ¿Qué significa el leviatán? Es una fuerza mítica, porque aquí aparece un dragón, ¿verdad? Una serpiente con alas, y el significado de esta imagen es fuerza mítica, ¿verdad? Y fuerza indomable. O sea, para Thomas Hobbes, entonces, ¿qué representa su propuesta? Su propuesta, como algunos dirán, la denomina el Homus. Aquí dice el Magnus Homo. Voy a adelantarme. Aquí ya es un juego, esto ya lo pasé, ya lo dije. Aquí dice el Parlamento opuesto a Carlos I, denunciando predicación en favor de la monarquía absolutista, con lo que el rey podría hacer lo que desease. Ya ustedes lo leen porque eso yo ya lo dije. Bueno, aquí ahí está su leviatán, ¿verdad? Que es un soberano que tiene poderes magnificados. Si alguien puede de alguna manera describir la figura, ¿qué es lo que logran ver ustedes?
Vamos a ver, pregunto. Como alguien que tiene la soberanía de poder dominar o mandar a un pueblo. Así entiendo la imagen, licenciada. Soberanía, vamos a ver, ¿qué más? Licenciada, yo lo veo como un personaje que está unido a su territorio, muy metafóricamente, pero eso es lo que se ve en la imagen, que da la impresión que tiene un gran poder sobre todo su territorio. ¿Qué más? Pero igual, una persona para mí es como el Estado. Él bajo el brazo armado controla su territorio y la soberanía. Bien, ¿qué más? ¿Otra persona? ¿Elisa? También, licenciada, bueno, como dijo la compañera, ¿verdad? Que es como una persona que está sobre el pueblo y tiene poder sobre él. Y no sé, quizás con esa espada es como también demostrar el poder que él tiene y que el que no obedezca va a ser castigado o algo así. Vale, voy a tratar de retomar alguna de las ideas que ustedes están estableciendo. Aquí hay un personaje cuya presencia rompe los límites de la sociedad. Está por encima de la sociedad. Está por encima de la sociedad. Porque él es mucho más elevado, mucho más grande. Podríamos verlos en términos jerárquicos, ¿verdad? ¿Quién es el poder supremo en esa sociedad? El rey. Y aquí lo expresa en su imagen. Está por encima de la ciudad. Miren, aquí está la sociedad, ¿ve? Aquí está la sociedad. Y el rey es mucho más grande. ¿Eh? Es mucho más grande. Es superior. Es una figura superior que está por encima de la sociedad. Tiene el poder de las armas, tiene el poder del ejército, porque eso es lo que significa el hierro. Cuando pasamos del cáliz a la espada, hay una transición. Cuando el problema de la violencia es que hay una antropóloga austriaca, tal vez se los doy que para que lean algunas, si quiero unas 10 páginas, a mí me encantó porque yo decía de que la violencia estaba ahí y siempre ha estado ahí. Y con esta antropóloga entendemos que no, ¿verdad? Que hubo un momento de igualdad, un momento de que las mujeres teníamos poder en el mundo, en las sociedades, cuando las mujeres fuimos diosas y fuimos sacerdotisas. Y los instrumentos de las sacerdotisas en ese momento era el cáliz, era la copa, porque esos eran los instrumentos de las diosas. Vean a la diosa como una expresión de sabiduría, de intelecto, de poder, de conocimiento, y en ese sentido la sociedad tenía otro tipo de organización. Pero en la medida en que se funde el hierro y llega los varones a fundir el hierro y a crear espadas, hay un tránsito del cáliz a la espada. Y cuando la sociedad depende de este instrumento de poder, las relaciones entre los individuos cambian. Y las posiciones que antes tenía la sociedad femenina, ¿verdad?, decae. Porque este es el símbolo del varón con fuerza, ¿verdad? Este es el símbolo de
de lo masculino poderoso y lo masculino público que le pertenece todo el poder, porque tiene el poder de la espada. Acá tiene un báculo y decimos, ¿y qué representa eso? La iglesia. Él es expresión, ¿verdad? Él tiene un mandato divino, ¿verdad? Que no está por encima de él, sino que él lo tiene por como dicen, por el mango del sartén. Lo tiene en su poder. Y esto es lo que lo legitima. Lo legitima el poder de la iglesia y lo legitima el poder de el ejército. Y ninguno está por encima de él, ¿verdad? Porque él lo sostiene con sus dos brazos, ¿verdad? Él sostiene ese poder. Quiere decir de que para Thomas Hobbes la idea de soberano es un ser fuerte, poderoso, ¿verdad? Poderoso. Lo que él le llama el corpus homo, o sea, como la persona soberana del Estado, en poder y semejanza de Dios. En poder y semejanza. Porque para el rey, el rey no veía desde Thomas Hobbes, lo estamos viendo desde Thomas Hobbes. El rey no ve como intermediaria a la iglesia, la hace a un lado. Y dice, yo me comunico directamente con Dios. No necesito a la iglesia para comunicarme con Dios. Yo tengo la vía expedita con Dios. No le digo al obispo, mire, interceda por mí. No le digo al obispo, interceda por mi reino. Yo me comunico directamente con él. Bien, va. Recuerden cuántos dundos les han dicho que Dios los ha llamado y les ha dicho algo. Hoy en día esa es la moda. Esa es la moda, porque han leído, o sus asesores, no creo que ellos lo hayan leído, sus asesores han leído a Thomas Hobbes. Para el rey absoluto, la ley no está por encima de él. Él es la ley. Él es la ley. ¿Y los límites? Él es la ley. Cuando yo digo la ley está por encima del gobierno, quiere decir que en la ley hay controles, en la ley hay límites al poder. Pero si el gobernante me dice, yo soy la ley, no hay límites ni hay controles en absoluto. Pregunten si la ley de información y transparencia funciona en El Salvador. Pregúntense si las instituciones funcionan en El Salvador. ¿Quién está por encima de la ley? Bueno, preguntémonos, porque en la realidad todos estos paradigmas están presentes y se están dando. Y ese es el problema de los asesores. Porque digo, no creo de que estos personajes se lean un libro de esto. Y si se lo leen, van a quedar más acantinflados de lo que son. Bien, entonces decimos, el rey está por encima de la sociedad. ¿Qué es lo que pasó con el Leviatán? Si es un ser mítico, porque a Thomas Hobbes le preguntaban, ¿y vos por qué le pusiste Leviatán a tu libro? ¿Vos por qué le pusiste Leviatán a tu obra? ¿Verdad? Entonces tiene un gran significado. Y es un significado que surge precisamente de los personajes con gran poder en la época. Una serpiente, un dragón, un lobo enorme. Bueno, son los personajes míticos que pueden haber. Él los toma de la mitología, ¿verdad? Y los lleva a su obra.
y hace un símil entre el Estado y ese ser mágico mítico, ¿verdad?, que él está proponiendo para dimensionar en la época, en una época donde la educación religiosa, la formación religiosa, era la medida de todas las cosas en la sociedad. Está como ahora que alguien me diga, mire, es que la hoja se cayó porque Dios quiere que la hoja se caiga. Entonces dice usted, bueno, entonces en la realidad hay tanta pobreza porque Dios quiere que haya pobreza. ¿Verdad que no? Hay tantos desaparecidos porque Dios quiere tantos desaparecidos. Tampoco tiene lógica. Pero la gente le dice, es que la hoja se cayó porque Dios quiere que la hoja se caiga. Y entonces uno dice, pero tantos asesinados, ¿será porque Dios quiere que hayan tantos asesinados? Entonces no tienen lógica. No puede usted responder con versículos de la Biblia en esos términos. Hay que separar. Y eso es lo que está pidiendo Thomas Hobbes, una separación del mundo de la política del mundo religioso. Porque para Thomas Hobbes, él se cansa y dice, mire, ya la iglesia ya, sí, ¿verdad? Ya la iglesia ya me hostigó, ¿ve? Me he salido 2 veces de mi país porque me han andado acusando, me querían matar, etcétera. Y yo no quiero nada con todos estos ortodoxos, ¿verdad? Yo no quiero nada con esto. Mi obra va a ser fuera de la política, las cuestiones religiosas. Y él plantea eso, cuando plantea de que el príncipe no tiene que estar sujeto a aspectos de la iglesia, porque en Inglaterra la iglesia legitimaba al rey, pero se supeditaba al rey. Cuando los anglicanos elevan su jerarquía, quien está por encima del papado anglicano es el rey. Entonces, Hobbes retoma esa idea y dice, bueno, si según la iglesia anglicana, el rey de Inglaterra está por encima de la iglesia, yo lo debo de poner ahí. ¿Verdad? Pero, ojo, no debe de sujetarse a los vaivenes de la iglesia. Como quien dice, fuera manos iglesia de los asuntos del Estado. Miren, hoy hasta tenemos pastores como diputados. ¿Y eso qué es? Los pastores están en su iglesia, no tienen que estar como diputados. Pero eso es lo que tenemos ahorita. Entonces le dice Thomas Hobbes, ¿verdad? Fuera manos del Estado. ¿Y qué es lo que prevalece para el príncipe? Su poder de interpretación. Interpretemos. Para eso tenemos conciencia. Tenemos que interpretar los significados, el contexto, la etapa de renacimiento y el antropocentrismo. Todo es político, tiene su significado, hay que encontrarle el sentido a las cosas. Hay un contexto donde la capacidad de invención de los humanos logró plasmarse en el arte, en la pintura, en la música, y eso que implicaba que la subjetividad se ponía por sobre los límites que había establecido la iglesia en la época. El teatro, la música, las novelas, las novelas escritas, ¿verdad? La gente empieza a producir y empieza a crear nuevas cosas. Y esa capacidad de inventiva era lo que se daba en el momento. Como quien dice, nos hemos liberado un tanto
¿verdad? De tanto ortodoxo, de tanta iglesia, porque de las iglesias no solo es una, son varias iglesias las que hay allí. Y el individuo se coloca en el centro, ¿verdad? En el centro de las decisiones. Ya no está esperando a que se lo digan en la noche por una revelación divina, sino que a través de su intelecto que tiene que encontrarle el sentido político a las cosas. Para Thomas Hobbes, entonces, los significados son importantes porque me da el significado de vitalidad para el Estado. Tiene que ser un Estado, como decimos, lo suficientemente poderoso, fuerte, en vitalidad, en vida, en funcionamiento, en organización. Eso es lo que está pidiendo Thomas Hobbes. Lo mismo que establecía Maquiavelo. Un Estado fuerte, un príncipe fuerte. Él está pidiendo una institucionalidad fuerte, porque va a depender de su fuerza la permanencia, estabilidad y equilibrio interno e internacional de ese Estado. ¿Quiénes negocian en el plano internacional? Los fuertes. Los fuertes pueden llamarse socios. Si no es fuerte, no pueden negociar. Pero si no es fuerte, el otro le va a imponer las condiciones de negociación. Si es fuerte, usted va a poder poner condiciones. No lo va a ganar todo, pero algo va a tener. Si no es fuerte, es capaz que le ceden todo, ¿verdad? Tiene que ceder la mayor parte. Y quedarse con lo que el otro le da, que ya es hora. ¿No? Sí, Lili, es hora. Ay, señor, voy a tratar de ver cómo termino aquí. Eficacia, tiene que ser eficaz, ¿verdad? O sea, tiene que tener esa capacidad de manejo eficiente del Estado. Pero en su modelo, Hobbes establece de que así como él está cansado de ver las guerras, de ver cómo se destruye el individuo, de ver que las sociedades no pueden progresar porque viven en guerra tras guerra tras guerra, desgastándose, hay que llegar a una cuota de sacrificio. Y para él, la sociedad tiene que renunciar a sus derechos naturales y tiene que cederlo, tiene que alienarlos, ¿verdad? Porque los cede, se los da sin pedir cuota por esa cesión y se queda sin derechos. Porque para Thomas Hobbes usted le cede, usted le da, usted aliena, se separa de sus derechos y se los concede al rey. ¿Para qué? Para que el rey le dé seguridad en su trabajo, para que el rey le dé seguridad en el comercio, para que le dé seguridad en el plano cotidiano, por seguridad. Pero el rey se queda con los derechos. ¿Qué pasa entonces con el soberano? Que tiene el monopolio del poder y tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Es el único que puede castigar, es el único que puede reprimir, es el único que puede condicionar, es el único que puede controlar. ¿Son funciones de la sociedad? No, son funciones de ese poderoso. Porque usted se lo pidió y le concedió sus derechos. Quienes se enfrentaron, pues esto ustedes lo ven, quienes se enfrentaron en Inglaterra, ¿verdad? Aquí decimos, este es algo que de acuerdo a la película que ustedes ven, ya vieron los dos links que les he puesto, aquí vamos a preguntar qué intereses prevalecieron y cómo se enfrentaron. Vamos a volver nuevamente a este PowerPoint. Entonces lo que él le pedía era una máquina estatal eficiente
y organizada. Eso es lo que está pidiendo. Para ser eficiente hay que ser organizados. Para ser eficiente hay que desarrollar institucionalidad. Y eso es lo que le pedía Thomas Hobbes al Estado o al príncipe, que tuviera control de las cortes, que tuviera control del ejército, que tuviera control de los súbditos o de la población y que tuviera control de la iglesia para no ser sometido por ninguno de ellos. Bien, yo me quedo hasta aquí con 20 diapositivas. Terminamos porque ya es hora. Nos vemos el día jueves. ¿Hay alguien que se ha quedado sin su grupo? ¿Se ha quedado fuera de los subgrupos? Porque nos podemos quedar ahorita. Váyanse ustedes para su otra clase y quien tenga problemas se puede quedar conmigo para ver cómo lo ingreso en este momento, pero yo traté de revisar mi correo electrónico y de integrar a las personas que me habían escrito, pero creo que hay, no sé si es de este grupo o del grupo 5, que me dicen que la persona que se nombró como coordinadora no aparece. Parece ser que ya se cambió de grupo. Sí, bueno, yo me integré al subgrupo 5, ¿verdad? Entonces, el coordinador nos mandó un mensaje diciendo que él se había cambiado a otro grupo teórico. Entonces, ahorita ¿Y quién es el coordinador? ¿Quién es el coordinador? Ya no recuerdo, voy a revisar. ¿De qué grupo me está hablando? Del subgrupo 5, licenciada. Se llama Luis Enrique, creo que es el nombre. Parece que ya lo quité. Ya lo quité y puse a una persona que no aparecía. El grupo 6, ya lo quité. Revísenlo. Entonces, el problema está con el grupo 5, no es con ustedes, porque el grupo 6 ya lo solucioné. Y ya puse a otro personaje. Nosotros somos el grupo 5. Ay, perdón. Entonces, quiero ver. Sí, el coordinador del subgrupo 5 del GT5 fue el que se cambió. Espérenme, vamos a ver cómo está aquí cómo estoy con grupo 5. Vamos a ver. Bueno, las demás que tengan clase, que se vayan a su clase, ¿no? Solo quedémonos las que tenemos problemas con este grupo. Vaya, ¿a quién habíamos puesto de su coordinador? Se llama Luis Enrique Ventura Amaya. Sí, así. Ajá, sí, aquí está. Bueno, entonces hay que eliminarlo y vamos a poner, parece ser que como que ya lo solucioné también. Bien, déjenme revisar con la nómina que he logrado subir, la voy a revisar, la que tienen ustedes, pero yo ya hice cambios. O sea, ya logré hacer algunos cambios. Y hola, ¿me escucha? Sí. Fíjese que en nuestro grupo, el subgrupo 3, nos hemos organizado y hasta el momento solo como 7 personas son las que han atendido la convocatoria de unirse al grupo. No sé si es porque los demás que estaban en nuestro subgrupo hicieron cambio de grupo y ahora ya no están. Porque dejémoslo con las 7. Cuando yo les diga, va a haber reunión de su grupo, ahí tienen que surgir. Si no, se quedan afuera. Recuerden que los talleres son evaluados. Cada reunión, cada taller tiene un porcentaje dentro del 40% que valen los talleres. Puede ser que hayan 2 talleres o un taller, no sé cuántos talleres puedo, porque voy a hacer la guía para poderles orientar cómo es que vamos a trabajar. Sí, porque se envió la convocatoria, pues, y
de poco a poco se estuvieron uniendo, pero el máximo al que llegó el grupo, bueno, el subgrupo 3 fue de 7 personas, de ahí nadie más ha atendido la convocatoria. Ajá. Porque podemos hacer una reunión de reflexión de todos los videos que hemos visto hasta la época y allí podemos darle un porcentaje a esa actividad en una sesión de taller. Sí, muchas gracias. Feliz tarde. Entonces, ahorita voy a revisarles qué es lo que pasa y voy a subir la nómina otro momento, porque yo en este momento tengo clases de mi maestría, ¿verdad? Y ahorita voy a integrarme a la sesión y no les ofrezco hacerlo de manera inmediata, pero dentro de 1 hora y media yo estaría subiendo o revisándoles la nómina, ¿verdad? Para no tener problemas, que es el grupo 3, ¿verdad? Y el grupo 5, subgrupos del 05. Bye. Ya lo anoté y esperen entonces ustedes la información. Muchísimas gracias y nos vemos el día jueves. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.
You are currently the only person in this conference.